¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, estamos aquí con una invitada hoy, la ingeniera Marianela de Emilio, extensionista del INTA Las Rosas. Hola Marianela, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Qué gusto acompañarte. Bueno, y además es, por supuesto, compañera también en agroeducación, pero Marianela escribió hace muy poquito un artículo que a mí me parece por demás interesante, que tiene que ver con el tema de los alquileres, un tema que siempre lo hablamos, que yo sé que mucha gente no le gusta que lo tratemos de la manera en que a mí me gusta tratarlo, porque es muy importante a nivel de los productores. Este, y yo tengo, Marianela, no sé si lo compartís esto, pero te digo, si lo compartís se van a enojar, ¿eh? Pensalo bien lo que vas a contestar, pero yo digo que el productor es el que produce, el otro es el propietario de la tierra, que no Sí, es sí, lo tal cual. mismo. ¿Eh? Sí, ¿Vos sí. De pensás lo hecho, en mismo? el informe está expresado de esa forma. Es productor, inquilino, y propietario, digamos, ¿no? Que es el que alquila. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, Sí, para que se entiendan los términos, cuando hablamos de productor, vamos a asimilarlo a inquilino o arrendatario. Cuando hablamos de sí. propietario, es el propietario de la tierra. En tu artículo empezás describiendo una realidad que es la cantidad de tierra que hay en la Argentina bajo el régimen de alquiler. Exacto. Es prácticamente el doble de lo que hay, por ejemplo, en Estados Unidos, que también se usan los alquileres. Exactamente. Sí, sí, en Estados Unidos hace también muchos años que se usa el sistema de arrendamiento, de hecho está muy sistematizado, el mercado está muy armado como para que cualquiera pueda hacerlo. Pero claro, es 40% de la superficie, mientras en Argentina hasta hace 6, 7 años atrás era un 50%, pero ya avanzó hasta un 70%, digamos, en donde la mayor parte de esa tierra es agrícola, ¿no? Y la otra particularidad que tenemos en la Argentina, que también depende de la zona, pero es negativa para el término de los productores, es esto de alquilar en quintales de soja. Exacto, exacto. El, eh, Acá hay una cosa muy interesante y tiene que ver también con cómo viene la historia, ¿no? Sabemos que las tierras pertenecían a X persona, que esa persona tuvo hijos, que esos hijos crecieron, que algunos siguen en el campo, otros no. Sabemos que se fue agrandando las familias y reduciendo la unidad productiva por heredero, por decirlo de alguna manera, en cuanto a los propietarios. Esto llevó a que existan muchas cantidades de parcelas pequeñas que productivamente y aparte vocacionalmente no estaban siguiendo por sus herederos, entonces pasaron a un alquiler. Y generó dos cosas. Una es desvincular a las familias del medio rural, obviamente, desde ya por el sistema agrícola también que lo permite, y por otro lado, el desconocimiento de la realidad productiva, de la realidad de los recursos naturales que usamos para producir. En mi caso, como estoy en una agencia de extensión, recibo consultas y es a veces por un lado, a uno le da como cierta ternura, digamos, porque te llaman señoras mayores a preguntarte cuánto puede cobrar por alquiler porque tiene que renovar su contrato, ¿no? La verdad es que uno es un extensionista y no es un agente inmobiliario, entonces lo que hace es darle un panorama. Pero cuando uno empieza a preguntar, a decir, bueno, ¿cuáles son los rendimientos de su campo? Y rinde bien, pero ¿y qué se produce? ¿Va con rotación? ¿No va con...? No, no, no sé, no, ni idea, le digo. ¿Por qué zona queda? Y a veces ni saben dónde queda el lote, ¿no? No es la mayoría de los casos, pero hay muchos casos de estos, ¿no? Entonces, preguntan cuánto se puede alquilar. Otra pregunta que te hacen es decir, che, está subiendo la soja. ¿Puedo cobrar más? Y vos decís, ¿en qué cobras el alquiler? En quintales. ¿Y el quintal no es el que está subiendo de precio? Sí, entonces vos ya cobrás más porque cobrás en quintales que se venden a ese precio. Entonces, digamos, hay un desconocimiento de la parte productiva, de la parte del mercado, como que no tiene nada que ver y ahí la persona se pierde y no sabe si está cobrando mucho, está cobrando poco, no se tiene una noción de qué se hace en el campo y de que es un recurso natural que cuando vos lo que haces es querer cobrar lo máximo posible, como si fuese un departamento en Rosario, lo que te pasa es que después, a continuación, digamos, la persona para poder ganar ese lote paga lo que te piden y se descuida lo que es la sustentabilidad, ¿no? Se Eh, maltrata el suelo, en definitiva. Algo que este año permite ver, ¿no? Sabemos que este año fue un año nefasto para la producción agrícola
y esto puso encima de la mesa el debate de los alquileres. Por eso puse alquileres del debate, ¿no? Porque hay mucha gente que definitivamente tiene los contratos hechos en quintales y que ni siquiera, por ejemplo, ¿cómo hace alguien que alquila el campo a 16 quintales y le vino un rendimiento promedio de 15 Sí, sí, o menos, en algunos o casos menos. menos? ¿No es cierto? Entonces, digamos, esto puso sobre la mesa este debate. Ahora, hablando con uno de los productores acá, me dice, mira, yo tengo todos los casos, me dice. Por un lado, tengo el productor que me lo alquila a largo plazo, que tenemos más o menos un porcentaje un poquito más coherente de la producción, en donde se respeta todo lo que es fertilización, la rotación y un montón de cosas. Tengo otro que me dice, che, mirá que me ofrecieron un poco más, fíjate qué vas a hacer. Y tengo otro que directamente viene y me dice, ya está, no te lo alquilo más. Entonces, digamos, tenés una cantidad de propietarios que tienen distintos criterios para dar en alquiler un bien, que es el suelo, un recurso natural que es el suelo, Que no se reproduce, ¿no? que no se Que reproduce. no se reproduce, que no es infinito, y que realmente, digamos, yo creo que es un debate que, por un lado, charlando también con productores, dicen, ¿sabes qué pasa? A mí me da miedo ir a hablar con el productor porque, con el Con el dueño, dueño, perdón, con el dueño. el productor dice, me da miedo ir a hablar con el dueño porque no quiero ir al choque, al confrontamiento, porque me va a decir que Y el temor a quiere, perderlo, en definitiva, ¿no? el miedo a perderlo. Y vos decís, pero vos discutiste con vos mismo primero. El productor tiene que tener una primer discusión y es con sí mismo. Es decir, aumentar escala realmente siempre es bueno. Se ¿A suma. qué costo? ¿Que siempre suma aumentar escala? Entonces, digamos, a veces hay charlas, hay debates internos en la negociación que no hiciste previo a ir a hablar con el dueño. Entonces ahí tenés miedo. No, vos tenés que saber hasta dónde llegás y por qué llegas hasta ahí, por qué estás de acuerdo a jugarte el pellejo arriesgando X capital en un alquiler que probablemente pone en juego la rentabilidad del campo, ¿no? Hoy el alquiler fijo en quintales y de soja en particular incluso afecta a otras actividades que no son necesariamente la soja, desde los tambos, Exactamente, bueno, pero más allá de eso, y digamos que es mayoritario, ¿no? El régimen de alquiler bajo ese sistema. exactamente. Sí, 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 sí. Eh, y el régimen, el viejo régimen de parcería en donde iban un poco haciendo sociedad, no ves que tenga posibilidades de crecer, ¿no? A pesar de la Eso seca de este último año y de todo lo que ha pasado. en realidad va a depender por eso por ahí un poco lo digo, ¿no? Digo, tenemos que volver a plantear el criterio, ¿con qué criterio vamos a establecer alquileres? Entonces, y qué sé yo, 4 o 5 años atrás, donde hubo ya problemas con alquileres porque estaban demasiado altos y los precios no acompañaban y demás, ya empezó a haber ruido y empezaron a surgir estos modelos híbridos, ¿no? En donde decir, no, bueno, no vamos a una parcería completa. Los sistemas de parcería completa se suelen usar mucho cuando hay alquileres familiares, ¿no? O sea, cuando es tu hijo el que te alquila o el sobrino, bueno, entonces se hace una parcería. Es más relacionado con regímenes familiares. Pero sí se empezó a utilizar, ya hace unas cuantas campañas, el híbrido. Entonces, sí, mira, hacemos una base de quintales fijos, o sea que por más que mal que te vaya, esto yo lo quiero cobrar, pero de un rendimiento determinado para arriba cobramos una proporción. La verdad es que a mí me parece bastante, digamos, potable de plantear. Y me parece que el propietario que no lo quiera tomar, que no quiera asumir ninguna proporción del riesgo, está bien quedarse en el lugar en el que esté, mientras del otro lado va a tener siempre alguien que esté dispuesto a pagar quintales fijos, independientemente del riesgo productivo. Así que, digamos, los propietarios van a ir hasta donde también los productores permitan que vayan, ¿no? Y también, Lo que pasa es que esto hay no sé si mucha, lo perdóname, compartís. perdóname, a ver, hay mucha inversión como productores extrasector, digamos, que no son productores genuinos, ¿no? Que lo tienen más como una inversión financiera. Sí, sí, y también hay productores que son productores y contratistas, y a veces con lo que hacen de un módulo lo pasan al otro, y dice la verdad que no lo tendría que hacer. Entonces ahí también se desdibuja todo, ¿no? Porque la realidad es que después
se pierde y se desdibuja porque vos estás dispuesto a pagar una cantidad que si te dedicaras solamente a eso no podrías hacer. Y otra cosa que te decía, que si la compartís, a veces te dice, sí, pero yo no le puedo estar explicando al propietario o no me va a entender o lo que sea. La realidad es que hay que hacer un poco de docencia, porque si hay gente que ya se desvinculó del medio rural, lo mismo está teniendo ganancias del medio rural. Entonces, un poco uno, como productor, tiene que poder empatizar, en vez de ir al choque, no es necesario, pero sí decir, bueno, mira, vamos a hablar de las cosas como son. Acá tenés un campo, no sé si vos sabías que tenés un horizonte, que tenés una parte que se va, si yo no le pongo cobertura, la tengo que proteger, tengo que recuperar nutrientes, tiene que hacer un poco de docencia el productor en la medida que quiera generar una relación de confianza con aquel que le está dando un recurso natural para que lo administre por un tiempo, ¿no? Esa es un poco la invitación, digamos, de este informe. Y si querés, vamos un poquito más arriba. La escala Dale. también tiene que ir y ponerse en agenda de las políticas públicas, porque no puede ser que en Argentina, en donde un 40% del grueso entra por todo lo que es agroindustria, hablando de lo grueso de agroindustria, pero en realidad es mucho más, de todo lo que es el PBI, no tenga la ley de suelos ayornada, actualizada y no tenga establecidas reglamentos para el uso del suelo, para un buen uso del suelo. Que gracias a Dios tenemos una cantidad de gente, bueno, por supuesto que está el INTA, que siempre está bregando por eso, también están las asociaciones de productores como el CREA, en donde también se va bregando por todo lo que es la sustentabilidad, pero en donde hay un 70% de alquileres, es muy difícil si no hay de por medio una política pública que haga un ordenamiento de este tema, ¿no? Mucho más allá de los intereses de cada el productor y cada propietario. Estás hablando, me parece que es importante no perder de vista, es un recurso natural que no se reproduce. No. Y creo que debería haber alguna legislación, más allá del mercado libre, que por supuesto después cada uno es dueño de hacer lo que quiera, pero debería haber alguna legislación por lo menos para guiar cómo se debe usar ese recurso. Vos sabés que en la antigüedad, no sé si vos sabías, pero en la Biblia está marcado que cada tantos años a la tierra, cada 7 años, había que darle un año de descanso, ¿no? Estamos hablando de tierras de la Bueno, otra parte del en viejas mundo, épocas se hacía también, en viejas épocas se hacía, pero, no, no tan atrás, pero bueno, y no, a ver, hoy sería imposible, te imaginas que hoy sería imposible, pero de todas maneras creo que hay cosas que pero se hay pueden hacer. sistemas productivos que de alguna manera permiten que sea un uso mucho más, digamos, sustentable, ¿no? Y hoy se está desarrollando mucha tecnología, bueno, hay muchas modas también, pero creo que, bueno, tenemos que poner este tema sobre la mesa en la microeconomía entre propietario y productor, ¿sí? Sin desmerecer ni subestimar el entendimiento del propietario y poder entrar en un vínculo un poquito superador sobre los contratos de alquileres. Y después a nivel macro, ir hacia las políticas públicas e insistir, porque el INTA puede proponer muchas actividades, pero también yo levanto la mano de parte de la institución a decir, necesitamos que a nivel legislativo se acomode esto, porque si no nosotros podemos hacer jornadas, cursos, hablando de sustentabilidad, de manejos y demás, pero la realidad es que si no hay una política pública que acompañe, muy difícilmente se va a adoptar por pura ocasión, ¿no? Marianela, te agradezco mucho, te mando un gran saludo y bueno, vamos a seguir hablando del tema. Bueno, muchas gracias Carlos por la nota. Dios te bendiga.